Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos, niñas y niños del quinto grado. Esta es la carpeta de recuperación, la nueva travesía de Aprende en Casa. Experiencia de aprendizaje número 4. Esta experiencia de aprendizaje está denominado Conservamos y disfrutamos nuestra biodiversidad. El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. El 10% de la flora del planeta está en nuestro país. Además, 4.400 de estas especies de plantas son utilizadas por la población debido a que tienen propiedades especiales. Sirven para el consumo o para brindarnos un ambiente agradable. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran en situación de amenaza o peligro de extinción. ¿Cuál va a ser el reto de esta experiencia de aprendizaje número 4? Las plantas favorecen la preservación del ecosistema en tu localidad. Ese va a ser el reto de esta actividad. ¿Qué es lo que tú vas a aprender? Primero, vas a aprender a cuidar y preservar las plantas que hay en tu localidad. Para ello, debes de conocer la reproducción de las plantas con flores, la importancia de las plantas endémicas en el ecosistema de tu localidad y las zonas de vida que tiene el Perú. Asimismo, vas a proponer acciones que eviten la desertificación en algunas ecorregiones. ¿Qué debes hacer o qué debes realizar para que de esta forma tú puedas lograrlo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Para lograrlo, vas a realizar las siguientes acciones o actividades. Primero, vas a explicar ¿qué relación tienen las plantas con el ecosistema y las ecorregiones en el Perú? Otro, vas a realizar acciones de comparación e igualación con la cantidad de especies vegetales existentes en nuestro país. También vas a seleccionar información de fuentes de confiabilidad sobre la importancia de la preservación del ecosistema. Esto es muy importante. Y número 4, vas a proponer acciones orientadas a evitar el problema de la desertificación. Y número 5, vas a elaborar y luego vas a difundir una infografía sobre la importancia de la preservación del ecosistema. Este va a ser el producto final de toda esta experiencia de aprendizaje número 4. ¿Y cuál va a ser el producto? El producto final va a ser elaborar una infografía sobre la importancia de la preservación del ecosistema. Para que tú puedas empezar a realizar tus actividades, tienes que tener una norma de convivencia. Es muy bueno eso. Primero, tienes que leer todo el folleto que te da o escuchar este video muy atentamente. Y si necesitas alguna aclaración, debes de acercarte a tus familiares para que te puedan ayudar. Y debes de tener limpio todo el espacio donde vas a realizar tus actividades en orden. Actividad número 2. Comparamos la cantidad de especies vegetales. Esta es la meta de esta actividad.
comparar e igualar la cantidad de especies vegetales existentes en nuestro país. Empecemos. Este es un problema de comparación. ¿Cuánto más? Vas a leer el siguiente problema. Problema número 1. En el Plan Estratégico al 2021 realizado por el Ministerio de Ambiente, MINAM, se informa que el Perú tiene 84 zonas de vida del planeta. ¿Sí? Vamos a subrayar porque esto es un dato muy importante. Y 51 zonas más que otros países. También esto es otro dato que nos va a interesar para poder desarrollar el problema. Preguntamos, ¿cuántas zonas de vida le corresponde a los otros países? Vamos a resolver este problema. Vas a reflexionar y vas a responder a estas preguntas. ¿Cuántas zonas de vida hay en el Perú? ¿Cuántas zonas de vida más hay en el Perú que en otros países? ¿Las zonas de vida en el Perú son más o menos que en otros países? Explica cómo llegas a esta conclusión. ¿Cómo podría resolver el problema? ¿Qué material o estrategia podrías utilizar? Bien, ahora escucha. ¿Qué es una zona de vida? Es una región biogeográfica delimitada por parámetros climáticos, como la temperatura y las precipitaciones, por lo que se presume que dos zonas de clima similar desarrollarían formas de vida similares. Vas a observar una forma de representar el problema. Vas a completar los datos y luego vas a responder. Este es el problema. Y uno de los datos más importantes es que se informa que el Perú tiene 84 zonas de vida del planeta. Ahí estoy representando las 84 zonas, ¿sí? Ahora, y hay otro dato también muy importante, donde que dice 51 zonas más que otros países. Así que de estos 84, yo voy a desprender a las 51 zonas más que otros países, ¿sí? Entonces, ¿cuántas zonas de vida le corresponde a otros países? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? Ahora, esto es que yo no sé cuánto equivale eso. De los 84, lo que yo hice es desprender 51 zonas más que de otros países. Ahora, lo que vas a hacer es acá realizar la operación. ¿Qué operación vas a hacer? Si yo tengo 84 y el 51, si de los 84 quité 51, ¿qué operación voy a realizar? ¿Sí? Entonces, aquí tú vas a completar, vas a ver qué operación vas a realizar y cuánto viene a salir en esta operación. También puedes utilizar material concreto para verificar el resultado de la operación. Por ejemplo, con el material base 10. Vas a completar tachando lo que falta. Tenemos aquí material base 10. Dice que tenemos 84 zonas de vida. Entonces, yo voy a representar acá las 84. Entonces, ya lo tengo acá. Las 84 zonas de vida representados con material base 10. De estos 84 yo voy a quitar 51. Entonces, empiezo a quitar 1. Ya tengo ahí y listo. Entonces tengo ahí quitado los 51.
Ahora, una vez que yo he quitado los 51, entonces puedo decir que cuánto me quedó: 10, 20, 30, 31, 32 y 33. ¿Sí? De esa forma se ha representado el problema. Con el resultado obtenido, vas a responder la pregunta del problema. ¿Cuántas zonas de vida les corresponde a los otros países? ¿El resto de países hay? Vas a responder ahí porque tú vas a hacer la operación y el resultado vas a poner acá. Esas son las zonas de vida. Problemas de comparación. Ahora vamos a ver lo que es cuanto menos. Vas a leer y vas a resolver el siguiente problema. Problema número 2. En el Plan Estratégico del MINAP 2014, a favor de la diversidad biológica, se informó que el Perú contaba con una flora de 5.509 especies endémicas. O sea, ser endémica se refiere porque crecen solo en nuestro país, son únicos. Y estas son 9.357 menos que las especies no endémicas. Preguntamos, ¿cuántas especies no endémicas en su flora tiene el Perú? O sea, no endémicas, lo que no solo son de nuestro país, también hay en otros países. Vas a reflexionar y luego vas a responder a estas preguntas. ¿Cuántas especies endémicas hay en el Perú? Las especies endémicas son más o menos que los no endémicas. ¿Qué dato me dan como referencia? Observa una forma de representar el problema. Luego vas a completar los datos y vas a resolverlo. Esto lo que tenemos acá. Dice que tenemos 5.509 especies endémicas. Luego tenemos 9.357 menos que las especies no endémicas. Especies no endémicas. Pero ¿qué pasa si nosotros adjuntamos lo que es las especies endémicas a las no endémicas? ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Entonces, voy a hacer acá la operación. Vas a realizar las operaciones acá. 5.509, ¿qué operación vas a hacer? ¿Vas a sumar o vas a restar? Con 9.357, ¿sí? Vas a realizar acá esta operación. Vas a observar el esquema y luego te vas a dar cuenta que la cantidad de especies endémicas es ¿cuánto? ¿Mayor o menor que la cantidad de las no endémicas en 9.357 especies? Realizas una operación de que sumas o restas, aumentas o disminuyes para que puedas hallar la cantidad de especies no endémicas. Puedes utilizar el tablero del valor posesional para que puedas verificar tu resultado. Completa la operación. Este es el tablero de valor posesional. En la primera parte vas a poner la cantidad de especies endémicas. Tú ya sabes cuánto es y ahí termina en la unidad de 9. Y luego vas a hacer la diferencia entre ambas cantidades de las especies, que viene a ser 9.357. Y al final vas a hacer la operación a la cual te va a dar la cantidad de especies endémicas.
Si yo me doy cuenta en la unidad, fíjense ustedes que yo tengo de unidad primero el 9 y luego el 7. Y tengo acá un resultado de 6. Puedo restar 9 menos 7, ¿me va a dar 6? Imposible, ¿no? Entonces, lo que me quiere decir que parece que estoy haciendo la operación de suma. 9 más 7 es 16. Ponga el 6, llevo 1. Entonces, lo que vas a hacer acá, vas a completar los datos y luego vas a resolver esta operación. Con el resultado obtenido vas a responder la pregunta del problema. ¿Cuántas especies no endémicas hay en el Perú? El Perú tiene ¿cuántas especies no endémicas en su flora? Problema de igualación. Tantos como vas a leer y vas a resolver el siguiente problema. Problema número 3. En la página web del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAP, se informa que en el Perú hay 1.408 especies de plantas medicinales. Si aumentaran en 192, se tendría la misma cantidad que las especies de plantas ornamentales. Preguntamos, ¿cuántas especies de plantas ornamentales tiene el Perú? Vas a reflexionar y luego vas a responder a esta pregunta. ¿Cuántas especies de plantas medicinales hay en el Perú? Las especies de plantas medicinales son más o menos que las plantas ornamentales. ¿Qué dato me da como referencia? ¿Qué dato te puede dar? ¿Se aumentaron o disminuyeron? Vas a observar una forma de representar el problema. Luego vas a completar los datos y una vez que has completado vas a resolver. Yo tengo acá lo que es 1.408 son las especies de plantas medicinales. Esas son las plantas, la cantidad de plantas medicinales. Pero también tengo lo que es más 192 plantas ornamentales, ¿sí? Entonces, las plantas ornamentales, si nosotros le juntamos con las plantas medicinales, ¿cuántas especies de plantas ornamentales tendremos? Vas a resolver la operación acá. ¿Qué es lo que vas a hacer? 1.408. ¿Vas a aumentar o vas a quitar? ¿Qué hicimos? ¿Aumentamos o disminuimos? Vas a resolver acá el problema. Con el resultado obtenido vas a responder la pregunta del problema. ¿Cuántas especies de plantas ornamentales tiene el Perú? El Perú tiene ¿cuántos? Especies ornamentales en su flora. Este es un nuevo reto. Problema número 4. En el Perú existen 1.200 especies de plantas alimenticias. 208 especies menos que las plantas medicinales. Si la cantidad de plantas medicinales disminuyera en 785, se tendría la misma cantidad que las especies de fruta. Te pregunto, ¿cuántas especies de frutas tiene el Perú? Vas a observar los siguientes esquemas. Luego vas a completar los datos del problema y después vas a resolverlo. Cantidad de plantas alimenticias y medicinales.
Las especies de plantas alimenticias son más o menos que las especies de plantas medicinales. Para calcular la cantidad de especies de plantas medicinales, realizas una operación de, aquí tú te tienes que completar si has aumentado o has disminuido. Este es el problema, en la cual dice que en el Perú existen 1200 especies de plantas alimenticias, 208 especies menos que las plantas medicinales. Entonces, todo esto representa las especies de plantas medicinales. ¿Qué operación voy a hacer? Si yo voy a juntar las dos, se dice los dos números, tengo yo acá 208 especies menos que las plantas medicinales, más 1200 especies de plantas alimenticias. Estas dos cantidades se han juntado, pero al juntar yo voy a tener el resultado de la cantidad de especies de plantas medicinales. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es realizar la operación. ¿Qué es lo que se hizo acá? 1200. ¿Qué hice con 1200? Adjunté con el otro dato que era 208 menos que las plantas medicinales. Entonces, ¿qué operación se va a realizar acá? ¿Se ha disminuido o se ha aumentado? La cantidad que sale aquí en esta operación va a ser la cantidad de especies de las plantas medicinales. La cantidad de plantas medicinales y frutas. Ahora, las especies de plantas medicinales son más o menos que las especies de frutas. Para calcular la cantidad de especies de fruta, realiza la operación de, acá te vas a dar cuenta si aumentó o disminuyó. ¿Qué es lo que tengo acá primero? Como yo ya tengo el resultado de las plantas medicinales, que es 1408, porque ya se ha realizado la operación en el anterior, estos son la cantidad de plantas medicinales. Luego dice que de esta cantidad yo voy a tener que disminuir 785. Entre la diferencia de esto me va a tener que dar las especies de lo que es las plantas de frutas. Entonces, aquí yo voy a tener lo que es el resultado de la cantidad de especies de frutas. ¿Qué tipo de operación voy a hacer? Si nosotros nos hemos dado cuenta que de los 1408 he quitado 785. Entonces, la operación será 1408 será de resta o de suma. Vas a completar esta operación. Con los resultados obtenidos vas a responder la pregunta del problema. ¿Cuántas especies de frutas hay en el Perú? El Perú tiene, vas a responder acá, la cantidad de especies de frutas en su flora. Vas a reflexionar sobre lo que aprendiste. ¿Lograste comprender los problemas de comparación e igualación? ¿Qué estrategias operativas o de cálculo mental utilizaste para resolver los problemas? ¿Qué te ha llamado la atención al leer los problemas propuestos? ¿Para qué te servirá conocer la información que proporciona el Ministerio del Ambiente?
Muy bien, felicitaciones, porque hasta acá habrás cumplido la meta de comparar e igualar la cantidad de especies vegetales existentes en nuestro país. Ahora sí, me despido, no sin antes decirte que te debes de seguir cuidando. ¿Ok? Nos vemos. Bye. Aprendo en casa.